Listo. Hemos hecho dominio, hemos hecho codominio, hemos hecho la función, hemos graficado la función. Ustedes si lo unen, los puntos, ya hemos visto cómo se debe unir. Ya, aquí creo que no me deja unir. Para la próxima voy a abrir la otra calculadora que tengo igual lo mismo. Esa es mejor. Una calculadora que sí me deja graficar mejor, de una manera mejor. ¿Listo? Entonces tenemos dominio, codominio, la función, la gráfica y ahora me toca ver las intersecciones. ¿Dónde van a intersectarse? En algunas veces los ejercicios. Es decir, las intersecciones que hay con el eje X y con el eje Y. Cuando hay intersecciones con el eje X se dice que Y es igual a 0. Voy a copiar el ejercicio y voy a rellenar a Y todo con 0. ¿Listo? Y cuando hay intersecciones con el eje Y, voy a intersectar que a toda X le voy a poner también 0. ¿Listo? Cuando hay intersección con X, entonces toda Y va a ser 0. Y aquí toda X va a ser 0. Entonces voy a copiar mi ejercicio tal y como está, porque eso me indica a mí mi libro. Cuando hay intersecciones con el eje Y, entonces en toda Y debo reemplazar con 0. ¿Listo? Eso me dice. Ahí copié mi ejercicio. Acordémonos que para mí esto es Y. No es f de X, sino es Y. Y aquí me dice que Y sea 0. Sea 0. Entonces voy a despejar. Voy a dejar solita la X y voy a multiplicar en X. También como lo hemos hecho en cruz. Siempre en cruz. Entonces, este por este y este por este. De abajo de aquí tenemos que hay 1. 1 por todo esto y todo esto por 0. Entonces, X menos 2 por 0 se hace 0. Sigue siendo 0. Entonces, aquí se hace 0. Estamos multiplicando. Aquí se hace 0. Al otro lado, ¿qué me va a quedar? 1 por X menos 1 me queda X menos 1. Ya está. Entonces voy a despejar X. Entonces voy a decir X. X va a ser igual. Voy a despejar X, porque eso me indica que despeje. X va a ser igual. Entonces este que está con más va a pasar con menos. X. Este con va a ser menos 1. ¿Bien? Así va a ser. Menos X menos 1. Este que está con más va a pasar con menos. Y ese que está en el segundo miembro se queda ahí. Entonces, si yo multiplico por menos 1, ambos se hacen positivos. ¿Listo? Entonces, hay una intersección en X igual a 1. Bien. En X que valga 1. Hay una intersección. Y me fijo aquí, en mi gráfico. En X igual a 1. Aquí está. ¿Ve? Está intersectando con el eje de la X. O sea que está chocando con ese eje. Bien, ahí me dicen qué número va a intersectarse. Ahora el otro. Intersección con el eje Y, o sea, con la recta Y, con esta recta de aquí. ¿Dónde va a intersectar? ¿En qué número intersecta? Entonces me fijo y reemplazo mi valor. Copio mi mismo ejercicio tal y como lo tengo. Ahora sí, debo copiar mi ejercicio tal y como está. Ya está. Ahora sí. Lo copio y me toca ponerlo a este lado. Ahí está. Acordémonos que en vez de f de x, para mí es y. Y donde haya x, póngale 0, ¿ves? 0 y 0. Bien, entonces me va a quedar y es igual a ¿qué? 0 menos 1, menos 1. 0 menos 2 sobre menos 2. Menos 1. Y abajo va a ser menos 2. Bien. Entonces divido. 1 dividido entre 2, perdón, menos dividido entre menos va a ser más. Y 1 dividido entre 2 es 0,5. Y igual
a 0.5. Igual a 0,5. Listo. Entonces ahí están las intersecciones. Hay una intersección en lo que es para X1 y para Y va a ser una intersección de 0,5. Y me fijo en mi gráfico. Y más o menos va a graficar en 0,5. Ahí está, en la mitad. Está pasando por ese punto. Pasa por ese punto y pasa por ese punto. Quiere decir, si está chocando con la recta de las Y, sí choca en este punto. Está chocando en la recta de las X, sí choca en ese punto. Bien, eso es lo que me dice. En la recta de las X, la forma horizontal choca en 1. Lo que tengo aquí. Ahí está, en 1. Está chocando en 1, en esa recta. En esta recta de aquí, del eje de las Y, choca en 0,5. Y es lo que tengo ahí, 0,5. ¿Listo? Bien. Simetrías, si es simétrica o es asimétrica. Bien. Para las simetrías me dice, hay que hacerlo con el eje X, con el eje Y y con el origen. O sea, con el eje X, con el eje Y y con el origen. Entonces se copia el mismo ejercicio. Ya. Lo mismo que he trabajado, el mismo ejercicio. Un ratito. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Voy a utilizar 3. Para cada uno. Con el origen, con el eje Y y con el eje X. Para el eje X, lo único que debo hacer yo es reemplazar, acordémonos que no va a ser f de x, sino y. Igual aquí no va a ser f de x, sino va a ser y también. Y, aquí y igual. Y aquí igual no va a ser f de x, sino va a ser y. Ahora, para el eje Y, me dice, cuando estoy haciendo simetrías con el eje X, entonces, en toda Y me dice, póngale negativo y a ver si se parece los ejercicios. Nada más me dice. Copio el mismo ejercicio, igual al mismo ejercicio, solamente que la Y va a ir negativa. El mismo ejercicio, ahí está. Solo me debo fijar, lo único que va a cambiar es que a esta Y le voy a poner negativo. Y me dice a mí, si se parecen los ejercicios, entonces es simétrica con X. Como en este caso, este y este no se parecen, entonces son distintos. Nada más. Entonces no es simétrica, es distinto. Y hago mi flechita, que este es mi ejercicio. Simétrica con X, entonces no es. A ver, vamos a ver si es simétrica con Y. Entonces, cuando es simetría con Y, debo poner a todas las X menos. Entonces, copio el mismo ejercicio y pongo a todas las X menos, ya no a la Y. Menos y menos. Si se aparecen los ejercicios, entonces sí. Si no, no se parece, no se parece. Entonces, no es simétrica con Y tampoco. Hay ejercicios que sí se parecen. Entonces, simétrica. Es parecida a esa recta. Pero, profe, los ejercicios solo van a ser simétricos cuando, por ejemplo, en el eje de Y las dos X sean negativos. Sí. Solo así van a ser simétricas, ¿no? Solo así va a ser simétrica. Y por último... Entonces, ¿para qué hacemos? O sea, que si supongamos en mi caso yo no podría hacer nada de eso sabiendo que ninguna de las dos variables es negativa, ¿para qué voy a hacer? Con simple inspección se puede saber. Con solamente como vos planteas solamente saber esto y listo. ¿Sí? Puedes hacerlo. No necesidad de hacerle esta parte. Pero yo lo estoy haciendo por el hecho de para que se den cuenta. Ahora sí.
Con el eje X debo poner a toda Y negativo y debo fijarme si este lado se parece a este lado. No se parece, entonces distinto. Ahora lo mismo, a toda X debo poner negativa. Si veo que este lado se parece a este lado, entonces simétrico. ¿Cómo no se parece? Ahora, cuando es en el origen, tanto X como Y también deben tener negativo, cuando es con el origen. Hay algunos ejercicios que sí van a ser simétricos, pero hay en otros casos que no, como en este caso que tenemos aquí, va a ser asimétrico. Listo, ya está. Entonces, con el eje X no tiene simetría ni con Y ni con el origen. Ahora sí, se acabó el ejercicio. Este es el análisis completo de toda una sola función. ¿Preguntas que quieran hacer? Háganla el día de hoy. Mientras que me van haciendo preguntas, les voy indicando, ya está, estadística, ya está la clase, ahí está el Zoom y está el práctico, ya está subido a la plataforma. Bueno, me falta subir aquí la tarea de esta clase y el video, porque ya subió el primero. Pregunten. En la vida real, profe, ¿cómo utilizaríamos esto? Este ¿La ejercicio, ¿cómo sería simetría? planteado en la vida real? Ya, Sí. ahorita. Un ratito. Funciones algebraicas. Ya. En la vida real, ¿cómo se utiliza las funciones? En decir que es funciones algebraicas. ¿Ya? El cálculo se hace para poder trabajar lo que son construcciones, algunas veces. Es decir, que la aproximación que voy a tener yo, aproximación. Puedo decir que este eje X es este eje Y y este eje de origen puede ser aquí. Aquí está mi gráfico. Un ratito. Este es mi gráfico. Por ejemplo, yo tengo que construir, entonces yo tengo que ver que con esta pared y con esta pared no se choque mi ¿qué? Mi gaseoducto, puede ser, en una parte. Si yo soy ingeniero también, si es ingeniero civil, yo tengo que ver que cuando yo construya una carretera, ¿ya? Que va a venir así y así, ¿ya? Yo tengo que ver que no choque ninguno de los conductos que son de agua y de gas, ¿sí? Y planificar que si eso, por ahí no, todavía no pasa el gas ni el agua, planificar de que no tengan que, por ejemplo, hacer el más daño posible a mi carretera para que hagan las cosas. Igual al tendido eléctrico, lo mismo. Entonces yo puedo decir eso, para eso me sirve. En otras palabras, un plano, un cálculo que yo voy a dar para dónde más, con el eje X, con el eje Y. Entonces yo puedo decir que el eje X y el eje Y es por donde va a pasar mi carretera. Y por donde va a pasar mi carretera. ¿Listo? Aquí va a pasar mi carretera y aquí va a pasar mi carretera. Aquí ya chocó en un punto, entonces ya estoy lastimando algo. Entonces no puedo trabajar aquí. Entonces ese punto ya no le voy a dar para construir. No me sirve. Este punto igual ya está chocando con mi carretera, entonces no me sirve ahí trabajar, talar o hacer lo que tengo que hacer ahí. Para eso me sirve el cálculo, para dar aproximaciones de lo que voy a hacer. Intersecciones, ¿dónde van a cortar? No puedo intersectar yo dos fuentes, es decir, no puedo intersectar dos mecanismos. No puede ser la misma del agua con la misma del gas, o la luz con el agua, no pueden ir por el mismo nivel. Tienen que ser distintos. Entonces, no tiene, ahí me dice, ahí para eso me sirve la intersección. ¿En dónde van a intersectarse? Entonces, ya no tengo que ver con estas intersecciones. Ya sé que se van a intersectar aquí y intersectar aquí. Si doy estos grados, ya sé dónde se van a intersectar. Tengo que buscar otros para que no se intersecten. Para eso. ¿Alguna pregunta más? Hay varias. Mire, fíjense, esa es una. Hay otros gráficos. Mire, este gráfico aquí, igual. Tengo otro gráfico distinto. ¿A qué se parece este gráfico? Fíjense.
Este gráfico es como si fuera lo que hay las intersecciones del Avancer, la intersección del San Aurelio, esas intersecciones así. ¿Sí? Todo este análisis han tenido que hacer para poder construir esta partecita. Hay intersecciones, hay así intersecciones. Aquí está la rotonda y por aquí hay una vía de salidas. Entonces yo tengo que planificar. Por eso el arquitecto, el ingeniero, ¿ya? El contador lleva todas estas partes de aquí. Porque esto también, ustedes no, así solamente se ven en vías, no, mentira. Esto también yo lo puedo ver en análisis financiero. A las curvas de la oferta y la demanda. Entonces yo también puedo ver. O sea, hay distintas formas. Si yo no construyo bien, ¿cómo se me va a entrar el agua? Si yo no hago bien, ven, miren, estas carreteras igual. Ahí, para trabajar. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Ustedes creen que van y ponen un poste y por aquí van a pasar? No. ¿O voy a poner un semáforo? No. No. Tiene que hacer un estudio bien profundo para poner un semáforo. Para poner un rompemuelle. Tiene que hacer un estudio. Por eso se llama planificación. Para eso me sirve el cálculo. Para planificar qué es lo que voy a hacer. Miren, fíjense que esas son las intersecciones. Esas son las asíntotas, que por ahí no puede pasar. Puede ser que esas asíntotas sean los conductos de gas y agua, por donde no puede pasar mi carretera. No va a pasar por encima de los conductos de agua, de las matrices de agua. Si se frega el agua, se hunde mi carretera y ahí muero yo y denuncia. ¿No ve? Igual, oferta y demanda. ¿Cuál va a ser mi valor? ¿Dónde voy a empezar? ¿En qué año voy a mejorar? ¿En qué año vaya a ser deficiente? ¿O cuánto de vida útil va a tener algún objeto que yo utilice? Lo mismo va a estar. Especificado aquí lo que van a hacer. ¿Bien? ¿Listo? Dejo de compartir un minuto. Las personas que tienen feria conmigo, ya les he enviado dirección, creo que les he enviado a todos, qué es lo que debe haber en el informe. Les voy a mandar entonces lo que son los grupos de posición. ¿Feria, profe? ¿Qué? ¿No han enterado de eso? ¿Qué feria?